Listo, ya estamos grabando. Muy buenas tardes. A nombre de Bioética y Ambiente, de la doctora Jacqueline Alcázar, pues le doy la bienvenida el día de hoy a un miembro de esta reflexión filosófica sobre la importancia del ambiente y que tengo mucho gusto de ser la anfitriona del doctor Luis Ángel Lara Pereda. Muchas gracias, doctor Luis Ángel, por aceptar la invitación de Bioética y Ambiente a esta capacitación. Hola, muchas gracias por su invitación, Nélida. Gracias a la doctora Jacqueline por considerarme para participar con ustedes el día de hoy con el tema del principio de precaución y el principio de responsabilidad enfocados en los asuntos ambientales. Pues muchísimas gracias por esta participación. Por eso decía que este es un miembro más de la familia de reflexores en esta línea de pensar en el ambiente, no solamente desde la parte más práctica y de las actitudes con las que nos relacionamos en ese ambiente como si fuera algo ajeno. Y creo que la cercanía que nos da hoy el doctor Luis Ángel, pues nos va a permitir verlo en otra dimensión. Y me voy a permitir leer una parte de su semblanza. Luis Ángel Lara Pereda es licenciado en filosofía, maestro y doctor en filosofía de la ciencia, con orientación en estudios sociales sobre la ciencia y tecnología por la UNAM. Imparte asignaturas del área de metodología de la investigación en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, el Seminario de Problemas de Ética Ambiental en el Colegio de Filosofía, ambos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este semestre es profesor invitado en el curso de Bioética y Género del posgrado de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y sus áreas de interés son la ética ambiental, la bioética, la ética de la investigación y los estudios sociales sobre ciencia y tecnología. En cuanto a las actividades de difusión y académicas, ha sido invitado a impartir clases y conferencias relacionadas con su área de especialidad en distintas entidades de la UNAM, como el Programa Universitario de Bioética, la Facultad de Medicina, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y la Dirección de Divulgación de las Humanidades. Muchísimas gracias, Luis Ángel, por compartir con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco por la invitación, la recepción. Y vamos a abordar entonces el tema vinculado con los principios de precaución y responsabilidad enfocado en medio ambiente, ¿no? El principio de precaución es una norma jurídica a nivel internacional que está estipulada en diversos acuerdos cuya finalidad es salvaguardar el medio ambiente frente a posibles amenazas que se desprenden de las implementaciones tecnológicas y científicas, aunque no se tenga evidencia científica suficientemente sólida para tener la certeza de que alguna implementación tecnocientífica propiciará algún daño medioambiental. En este sentido, es una medida, como su nombre lo dice, precautoria, que busca evitar el daño posible que se pueda generar por alguna cuestión tecnocientífica, ¿no? El principio precautorio tiene una data particular que se puede remontar a la política medioambiental alemana en la década de los 70, que está vinculada justamente con los esfuerzos por conservar el medio ambiente, de hecho, por salvaguardar el mar del Norte frente al vertido de desechos industriales, ¿no? Eh, Su aplicación varía de acuerdo con el país que decida aplicarlo. Su normatividad está relacionada con algo que se conoce como la Conferencia de Río de 1995, aunque pues vaya, es una normativa perteneciente a lo que llaman derecho blando o soft law, es decir, que no tiene una cuestión vinculante o que implique una penalización por su incumplimiento, esto a nivel de tratado internacional, lo cual no quiere decir que a nivel
de legislación local de los países parte, los países miembros que forman parte de estos acuerdos, no tengan pues las herramientas jurídicas propias y adaptadas a sus códigos legales para sancionar la falta o la no aplicación de este principio, ¿no? En el caso de México, pues el principio de precaución está considerado en cuestiones ambientales y de bioseguridad, ¿no? Para las cuales es una herramienta bastante útil que se encuentre estipulada en algunas normativas legales que les explicaré y les expondré en unos instantes, ¿no? Doctor, ¿está pasando la Sí, presentación? Porque estamos viendo. no, Ah, no, ok, ok. está así como La en del modo libro, el introductorio. libro Ajá, y el principio de Gracias, sí, perdón. no, 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 no se preocupe. Entonces, el principio este de precaución tiene un origen filosófico, ¿sí? Tiene una beta reflexiva que apela a la existencia de principios o de valores éticos que están vinculados con la acción humana y el valor que tiene el medio ambiente y la vida como tal, ¿no? El origen filosófico de este principio de precaución lo podemos rastrear justamente en el principio de responsabilidad, que es una propuesta de un filósofo alemán llamado Hans Jonas, ¿no? Hans Jonas escribe este texto cuya portada pueden ver en pantalla en la década de los 70s, 80s aproximadamente, a la luz del desarrollo tecnológico y científico que él presencia, ¿no? Hay una cuestión sumamente interesante aquí en este libro, en cómo entiende la responsabilidad, porque su propuesta lo que hace es relocalizar los valores éticos y la obligación moral en función de dimensiones que filosóficamente no habían sido consideradas con anterioridad a su propuesta, que tienen que ver con cuestiones de tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con esto? Lo que Hans Jonas ubica en el desarrollo tecnológico y científico que le toca presenciar es que las acciones implementadas abren una nueva dimensión dentro del ámbito de las consecuencias, y es que éstas pueden expandirse más allá de límites geográficos, es decir, que no hay una clara delimitación temporal, y también puede expandirse hacia futuro, es decir, que puede haber una una afectación intergeneracional, ¿no? Entonces, claro, lo que Hans Jonas hace es resignificar el asunto de la responsabilidad en el sentido de concebirla como la capacidad de responder frente a algo de lo que se tenía la obligación de cuidar y de que funcionara de manera adecuada. Algo así como una especie de gerencia en torno a algo que es objeto de cuidado y que como no se ha cuidado como es, ha desembocado en un conjunto de errores o fallas que pueden afectar a un X número de personas. Entonces, la responsabilidad, como la va a entender Jonas, es justamente como esta obligación de salvaguardar las condiciones que hacen posible la existencia de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, claro, Hans Jonas, que es este señor que pueden apreciar en pantalla, es un filósofo de origen alemán, cuyo trabajo es bastante peculiar por la formación que tuvo este señor, que era teólogo, ¿no? Es decir, la filosofía tradicionalmente estuvo asociada con la formación teológica, y Hans Jonas fue uno de estos grandes pensadores que tenía esa formación conjunta, y también era biólogo, ¿no? De hecho, su preocupación por la conservación de las condiciones que permiten que exista la vida, pues proviene de ahí, ¿no? Y de hecho, el que asuma que hay una obligación moral hacia los seres vivos
y una obligación de salvaguardarles, pues justamente proviene de ahí, de su formación como biólogo, ¿no? En términos filosóficos, las ideas de Hans Jonas lo que hacen es reflejar y poner de manifiesto determinadas preocupaciones asociadas con las consecuencias de la tecnología moderna y la incapacidad intelectual del humano para poder prever esas consecuencias, ¿no? Hay distintos eventos que Hans Jonas, de los que tuvo noticia, que abren este espacio de reflexión. El primero de ellos tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y específicamente con el uso de la energía atómica para la construcción de armas de destrucción masiva, ¿no? La detonación de las bombas atómicas lo que hace es revelar en cierta medida el grado de vulnerabilidad que tiene la vida, pero también el grado de poder que tiene la humanidad a través de las implementaciones tecnocientíficas, ¿no? Entonces, claro, frente a esto, lo que Hans Jonas va a decir es, a ver, tenemos un escenario inédito, un escenario ante el que los filósofos y en general la humanidad no se habían enfrentado anteriormente, y es justamente el de una vulnerabilidad enorme que tiene el planeta y por otro lado, la capacidad destructiva que tiene la humanidad. Entonces, claro, estos dos elementos lo que hacen es propiciar que Hans Jonas ubique la necesidad de una nueva postura ética en relación con el posicionamiento de límites en torno a la capacidad tecnocientífica y al uso de estas implementaciones, ¿no? Y es exactamente eso lo que va a hacer que Jonas proponga esta cosa que se conoce como principio de responsabilidad, que es una máxima ética que está enfocada en cuidar las acciones, procurar que éstas sean compatibles con la permanencia de la vida en la Tierra. Y asimismo, en procurar que le podamos heredar a las generaciones futuras un mundo que puedan habitar. Es decir, si nosotros estamos en un mundo que es posible de ser habitado, dadas ciertas circunstancias que tiene, nuestra obligación moral, nuestra principal obligación, es conservar al menos esas condiciones que nosotros tenemos. Digo conservar al menos porque de hecho lo ideal sería mejorar esas condiciones, ¿no? Pero bueno, en principio la obligación es conservarlas y heredarlas a las generaciones futuras, ¿no? Uno de los principales filósofos que influyeron en la obra de Hans Jonas fue Martin Heidegger, con quien de hecho pues fue su discípulo. Este filósofo, también es alemán, tiene una reflexión bastante acertada, concisa y crítica en torno a la relación instrumental que desarrolló la humanidad con la naturaleza, ¿no? Lo que Heidegger va a decir en relación con la configuración de la ciencia y la tecnología de su época, que estoy hablando de el siglo XX, es que la ciencia, como él le llama ciencia calculante, la ciencia matemática, en principio, entiéndase con ello disciplinas como la física, como la química, y más tarde como la biología, lo que van a hacer es tener una concepción muy particular de la naturaleza, y es que la van a ver como una bodega de recursos que pueden ser
utilizados que pueden ser transformados con fines económicos e industriales, ¿no? Lo que va a decir este filósofo Martin Heidegger, más o menos, es que la comprensión de la vida ha devenido en una relación de utilidad, en una relación de explotación, de tal manera que la ciencia ya no se enfoca en un aspecto epistémico nada más, es decir, en conocer por conocer, sino que principalmente lo que hace la ciencia es comprender cómo funciona eso que llamamos naturaleza, con la finalidad de poder explotar estos recursos para poder transformarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que para Heidegger, grosso modo, la técnica no es una especie de herramienta que sea neutral, sino que es una de las maneras en las que el ser humano se manifiesta en la transformación de eso que llamamos mundo. Entonces, claro, en este proceso de transformación de ese mundo, de lo que Heidegger llamaría develación del ser, sucede algo muy particular. Y es que lo que hacemos es instrumentalizar la naturaleza y verla únicamente como energía y como recursos. Esta concepción de la naturaleza va a ser retomada por Hans Jonas y lo que va a decir es que el culmen de este tipo de relación con la naturaleza lo podemos encontrar en el uso de la bomba atómica en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este va a ser el evento más paradigmático porque justamente lo que va a hacer es inaugurar una nueva etapa, ¿no? Lo que va a hacer es detonar un conjunto de reflexiones filosóficas en torno a la capacidad de destrucción de la vida, pero una capacidad que deja de ser local, que deja de ser limitada y posible de ser limitada a partir de las capacidades epistémicas que tenemos, como la cuestión racional o la cuestión imaginativa, sino que ahora se tiene la capacidad de destrucción global. Es decir, los conflictos bélicos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, digamos los conflictos bélicos que utilizaban armas convencionales, no es que no causaran destrucción, claro que lo hacían, pero la escala de la misma era muy diferente, ¿no? Porque la escala de destrucción que tiene un arma convencional frente a una arma atómica, pues no tiene punto de comparación, ¿no? Las guerras lo que hacía pues sí era dejar destrucción local en los puntos donde se llevaban a cabo los combates, las batallas, pero nada más. Es decir, había una especie de barrera geográfico-temporal a través de la cual podía ser bien identificable cuál era el daño ocasionado por las guerras. En cambio, a partir del uso de energía atómica en los conflictos bélicos, esa dimensión se difumina. La cuestión geográfico-temporal se disuelve y entonces las consecuencias del uso de este tipo de armas se expanden a lo largo de todo el globo y se proyectan temporalmente más allá de nuestro presente. Entonces, claro, frente a esa capacidad destructiva, Hans Jonas lo que identifica es que hay una obligatoriedad moral de poner un freno en principio ético y después político a las implementaciones tecnológicas y científicas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Hans Jonas observa aquí de manera aguda, de manera muy, muy clara, es esto que llamamos incapacidad epistémica.
no podemos imaginar y no podemos prever por completo cuál va a ser la magnitud de los daños ocasionados por los fallos tecnológicos. Entonces, lo que está haciendo Hans Jonas en cierta medida es señalar un aspecto que es sumamente importante para la determinación actual de ciertas políticas públicas en materia de ciencia y tecnología, que tiene que ver con la incertidumbre. Es decir, ya no se trata nada más de que va a haber grandes daños, de que se van a expandir a tales lugares, sino que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué es lo que puede pasar, cuáles van a ser las consecuencias. A eso le llamamos incapacidad epistémica. Es una especie de ceguera que tenemos, tanto racional como imaginativa, en torno a la predicción de los daños que pueden desprenderse de las implementaciones tecnocientíficas o de su mal uso, por ejemplo, en los aspectos bélicos, ¿no? Otro de los puntos que Hans Jonas puede observar, que le toca presenciar y que detonan su reflexión en torno a la posibilidad, más bien en torno a la necesidad de nuevos principios éticos, es el descubrimiento de la estructura del ADN y el desarrollo de la técnica de ADN recombinante. ¿En qué sentido? A ver, primero, el descubrimiento de la estructura del ADN lo que hizo fue cambiar por completo cómo se concibe la vida, y no solamente cómo se concibe la vida, sino la similitud entre las propias especies. Porque esto lo que revela es que, pues no importa la especie a la que pertenezcamos, tenemos en esencia los mismos elementos que constituyen eso que llamamos vida. Es decir, adenina, citosina, timina y guanina, ¿no? Son las bases nitrogenadas que en combinación forman, pues, lo que somos, ¿no? Entonces, claro, este descubrimiento llevado a cabo por Rosalind Franklin, por Watson y Crick, pues lo que hace es poner de manifiesto cierta realidad común de los seres vivos. Pero claro, también esto lo que hace es abrir las puertas a eso que se llama manipulación de la esencia de la vida, es decir, a las modificaciones genéticas que se llevan a cabo a través de esa cosa conocida como ingeniería genética o en general como biotecnología, ¿no? Es decir, si ahora se comprende que estas pequeñas estructuras son las que dan las características que tenemos como seres vivos, que cada una de nuestras características puede ser localizada en una de estas estructuras, pues lo que va a resultar de esto es que se pueda identificar y se desarrolle una técnica especial para poder cortar partes de esta estructura y pegar otras de tal forma que se generen nuevas características en una especie. Es decir, que manifiesten un nuevo fenotipo que por naturaleza, pues un ser vivo no tendría. Es decir, que a través de esta técnica que conocemos como ADN recombinante, un ser vivo pueda tener características que por naturaleza no tendría, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede aquí es que esto abre nuevas posibilidades a la modificación no solamente de los organismos, sino de toda una especie.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las variedades vegetales, pues evidentemente a lo largo de la historia, el ser humano, a través de la selección de semillas, ha mejorado las especies. No obstante, es un proceso muy distinto el de mejora de las especies como se hace convencionalmente a través de los mejores ejemplares, por ejemplo, de una determinada cosecha y la salvaguarda de las semillas de los mejores ejemplares y la siembra de las mismas en determinadas épocas, sino que ahora con la posibilidad de que se haga en laboratorio, pues se cambian las escalas temporales a través de las cuales se puede llevar a cabo la modificación de de estas especies que expresen nuevas características y con ello, pues claro, también la herencia de esas características, ya que hay un punto que es el que observa Hans Jonas. Como biólogo que era, se da cuenta que este nuevo tipo de técnicas lo que hace es incidir en eso que llamamos proceso evolutivo. El gran problema que va a haber Jonas con este tipo de cosas es que hay una responsabilidad moral en tanto que estamos manipulando una especie, en tanto que estamos incidiendo en un proceso evolutivo que hasta antes de esto había permanecido o había sido un proceso en el cual el ser humano no tenía injerencia mayor. Entonces, claro, lo que va a decir Hans Jonas es, a ver, a partir de esto, lo que estamos haciendo es modificar una especie sin tener idea de cuáles van a ser las consecuencias ambientales de esto. Porque justamente en el medio ambiente pues hay una especie de equilibrio y cada una de las características que tienen tanto las variedades vegetales como la fauna corresponden a un proceso de adaptación al entorno que les ha tomado muchísimos años. Y ahora resulta que ese proceso de adaptación se ve trastocado por la intervención humana a nivel molecular. Entonces, claro, esto empieza a generar problemas y nuevamente abona a la necesidad del uso de una nueva ética que esté enfocada en hacer un uso responsable de este tipo de tecnologías, ¿no? El gran problema también que aquí observa Hans Jonas es que pues si esto se puede hacer en una variedad vegetal, en una bacteria o en una especie animal no humana, pues es completamente viable también hacerlo en la especie humana, ¿no? Porque pues si compartimos esta misma forma, que esto es la esencia de la vida y todos tenemos esta estructura de ADN, pues lo que va a decir Hans Jonas es, claro, pues es que el gran problema es que no solamente estamos transformando el ambiente con consecuencias imprevisibles, sino que también la misma especie se está transformando y está alterando su propio proceso evolutivo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay suficientes preocupaciones como para mostrar esto. Entonces, la ética de la responsabilidad surge a partir de la incertidumbre. La ética tradicional, como la habían entendido los filósofos, ya no es suficiente para enfrentar los nuevos desafíos que aparecen a partir del uso de las nuevas tecnociencias. ¿Por qué? Porque las éticas tradicionales no consideran las consecuencias de los actos humanos a largo plazo, ni consideran obligaciones morales, ya no digamos con generaciones posteriores, sino con algunos otros seres vivos, ¿no? Tradicionalmente la ética está pensada como un conjunto de valores que son deseables que nosotros adoptemos como propios
en nuestra relación cotidiana con otros seres humanos, pero en ningún punto se había pensado en estos principios éticos relacionados con otros seres vivos. Entonces, claro, lo que va a ver Hans Jonas es que la ética pues termina siendo insuficiente, al menos la ética tradicional. Por ello, es necesario plantear una ética que tenga en cuenta la compatibilidad de nuestros actos con la permanencia de la vida en el planeta, ¿no? Otro de los elementos característicos de la ética de la responsabilidad, pues son las consecuencias inesperadas. Obviamente esta se desprende de esto que denominamos incertidumbre, que está asociado con el asunto de que las acciones humanas pueden, y de hecho tienen en muchas ocasiones, consecuencias impredecibles y que pueden ser devastadoras para el futuro de la humanidad y en general para el planeta. En este caso, Hans Jonas estaba pensando, pues en las consecuencias de la energía atómica, del uso de energía nuclear, ¿no? Porque justamente hacer uso de este tipo de energías genera riesgos enormes y potencialmente devastadores para la humanidad y el planeta. Un ejemplo de ello lo podemos ver en lo que resulta como residuo de la producción de energía nuclear, ¿no? La producción de energía nuclear genera algo que se llaman isótopos radiactivos, que son pues, como los desechos que quedan de la generación, ¿no? El problema con estos isótopos es que son sumamente dañinos y esa característica la conservan por 10.000 años aproximadamente. Es decir, un residuo nuclear es peligroso durante 10.000 años. El problema es entonces que no se tiene la capacidad o la habilidad de poder gestionar esos desechos. Lo más que se tiene y lo más que se ha logrado es una especie de cementerio de estos desechos que existe en algún lugar del planeta que se llama Óncalo, en el cual pues se ha enterrado a muchos, muchos, muchos metros bajo tierra todos estos desechos. Pero de ahí pues no hay otra manera de gestionar esto. Entonces, claro, como tampoco sabemos muy bien como especie qué hacer con los potenciales daños que estamos generando, lo que va a decir Hans Jonas es que tenemos que actuar con responsabilidad hacia el futuro y la naturaleza sin menoscabo de que haya incertidumbre. No importa que no sepamos cuáles van a ser las consecuencias, no importa que no tengamos conocimiento de toda la gama de consecuencias, estamos obligados a actuar con responsabilidad y justamente a prevenir, anticiparnos a estos posibles daños. Y es ahí donde está justamente el origen del principio precautorio, porque el principio precautorio lo que establece es una obligatoriedad de que el Estado tome medidas eh, que considere necesarias y suficientes para gestionar o para prevenir ciertos escenarios potencialmente catastróficos, aun cuando la evidencia científica no sea concluyente. Entonces, claro, el peligro con la tecnología moderna, lo que observan los filósofos en este sentido, es que, en primer lugar, hay una especie de descontrol del mismo control que tenemos sobre las implementaciones tecnocientíficas, ¿no? En apariencia, los humanos tenemos cierto control de los artefactos que hemos creado. No obstante, hay un riesgo latente de que estos se salgan de control.
que cree riesgos para la humanidad y el planeta, de tal forma que pues se pongan en riesgo las condiciones que posibilitan la vida, ¿no? Actualmente una de estas cuestiones de esta orbe, pues podemos encontrarlas en el uso de inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial generativa en plataformas como ChatGPT, que es de las más populares, generan un enorme impacto ambiental. Y eso es algo que no está completamente visibilizado, ¿no? De hecho, pues los debates en torno a inteligencia artificial se centran en otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo los aspectos de trazabilidad, es decir, que se puede identificar cuándo hay algo generado por IA o cuándo es de procedencia de creatividad humana, o la amplificación que tiene el uso de estas tecnologías en el ámbito de las fake news y esa cosa que llamamos posverdad, pero no se tiene completamente noción del costo ambiental que tiene, ¿no? Sobre todo del uso de recursos hidráulicos que se requieren para hacer posible, pues, que la IA funcione, ¿no? Desde luego que, eh, pues, el ámbito más preocupante del desarrollo tecnológico, pues es el impacto ambiental y es a partir del cual han surgido estos principios que son aplicables en la bioética enfocada en la preservación medioambiental. Y es que justamente el desarrollo tecnológico ha generado consecuencias negativas como la contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y sobre todo esto se observa en un concepto que es uno de los más socorridos actualmente para nombrar la situación en la que estamos de deterioro ambiental, que es el de antropoceno, ¿no? Que este concepto justamente lo que hace es englobar bajo ese término que de suyo ya resulta un tanto controversial por las implicaciones éticas que tiene, pues es señalar que la pérdida de biodiversidad, de flora y fauna, así como el cambio climático, tienen un origen antrópico, que son las acciones que el ser humano ha emprendido de manera colectiva, sobre todo en los procesos de urbanización y desarrollo tecnológico, los que han aminorado la diversidad ambiental y que han alterado los equilibrios existentes en esto. Entonces, claro, ahí hay un problema en torno a cómo se hace uso de estas tecnologías y cómo se gestiona el uso adecuado de las mismas, ¿no? Entonces, claro, lo que este filósofo observa es la necesidad de contar con principios éticos que guíen el desarrollo y el uso de la tecnología para aminorar las consecuencias negativas. Que aquí hay algo muy importante que hay que resaltar y en lo que poner énfasis, y es que no se trata de prohibir el desarrollo tecnológico, de satanizarlo, de decir que ha sido lo peor, porque no es el caso. El desarrollo tecnológico nos ha permitido tener vidas más cómodas, nos ha permitido tener una calidad de vida mayor a la que se podía tener anteriormente en cuestiones muy básicas que hoy ya damos por algo normal, ¿no? Como la posibilidad de estar conectados a través del internet, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que detrás está el uso de la electricidad, por ejemplo, la generación de estos ordenadores que utilizamos cotidianamente, ¿no? Pero que justamente también abre una beta de ciertos daños ecológicos que son en los que hay que poner atención y ver de qué manera los aminoramos y llegamos a un menor daño posible, ¿no? Entonces, claro, lo que va a decir Hans Jonas es lo siguiente. Una de las cuestiones que han sido tradicionales en la ética es que la ética apela
netamente a la razón, a que somos seres racionales. Y si analizamos las corrientes éticas más arraigadas, más influyentes, pues una de las principales, por ejemplo, que ha sido la deontológica, que es la propuesta que formula Immanuel Kant y en la que se va a basar Hans Jonas, pues es netamente racional, ¿no? Apela a la autonomía de las personas, es decir, a la capacidad racional que tienen de decidir libremente en relación con sus actos y en relación con los principios que motivan sus actos, ¿no? Lo que va a decir Hans Jonas es lo siguiente, a ver, no se trata de racionalizar plenamente todo, porque la racionalización excesiva nos ha llevado, nos ha puesto en la situación crítica en la que estamos actualmente. Para Hans Jonas es necesario recurrir a una de las dimensiones un tanto olvidadas del ser humano, que es la dimensión emotiva, la dimensión emocional. Aquí las emociones van a jugar un papel fundamental y principalmente una de las emociones más primitivas, que es el temor, el miedo. Lo que va a decir Hans Jonas es, a ver, no se trata de tener una ética plenamente racional ni una ética plenamente emocional. De lo que se trata es de darle su justa dimensión a las emociones, de tal manera que en conjunto con esas características que nos hacen destacar tradicionalmente como es la razón, nos permitan anticipar y prevenir catástrofe. Lo que va a decir Hans Jonas es claro, como la razón es insuficiente, necesita echar a mano del temor para poder formular principios éticos que sean o que estén a la altura del reto ético que se tiene enfrente, ¿no? Entonces, claro, lo que va a decir Hans Jonas es, claro, apelar al temor a que ocurra el peor de los escenarios posibles en relación con un fallo tecnológico, puede ser, y de hecho para Hans Jonas es, lo más sensato y lo más prudente para poder decidir si un acto vale la pena llevarse a cabo o no. Lo que va a decir Hans Jonas es que de acuerdo con el imperativo categórico, el de Kant, nosotros tenemos que actuar de tal manera que nuestros actos sean compatibles con la permanencia de la vida en el planeta y a su vez permitan que la vida humana persista en el planeta, ¿no? Y la forma de asegurarse que va a ser posible que la vida surja es evitando el peor de los escenarios posibles, ¿no? Lo que dice Hans Jonas es que la filosofía moral, la ética, debe consultar antes a los temores que a los deseos, porque justamente el miedo lo que hace es revelar el grado de valoración que tenemos sobre algo que se encuentre amenazado. El mismo Hans Jonas dice en su obra, solamente sabemos lo que está en riesgo cuando está en riesgo. Es decir, podemos ser conscientes del valor que tiene algo para nosotros cuando eso se encuentra en riesgo de desaparecer. Y va a decir Hans Jonas, claro, cuando nosotros somos conscientes de que la vida está en riesgo de desaparecer, es cuando nos daremos cuenta del valor que tiene esa vida y de la necesidad de regular nuestras acciones en función de que sean compatibles con esa vida. Entonces, claro, lo que hace Hans Jonas es proponer una nueva metodología
de valoración ética que parte de esa misma incapacidad epistémica que tenemos de prever los daños posibles, los daños que se desprenden de las implementaciones tecnológicas o de los mismos fallos de ella, ¿no? Lo que dice Hans Jonas es lo siguiente. No podemos imaginarnos cuáles son las consecuencias, pero de todas aquellas que podemos prever, sí podemos imaginar cuál sería la peor. Entonces, en función de esa que sería la peor de las consecuencias posibles, el peor de los escenarios, eso nos va a llevar a tomar las medidas necesarias, aunque no tengamos certeza de que eso va a pasar, para que nosotros podamos llevar a cabo acciones que moralmente sean compatibles con la existencia de la vida. Entonces, claro, el temor lo que hace es echar mano de la razón para formular y plantear los deberes y en este sentido guiar a la gente moral en la toma de decisiones. Lo que hace entonces el miedo de mano de la razón es crear una guía que nos va a señalar cuando hay un riesgo inaceptable y cuando hay un riesgo que puede ser aceptable y gestionable en función de un valor supremo, que el valor supremo en este caso va a ser la vida, ¿no? Entonces, claro, esa cuestión del valor de la vida, la vulnerabilidad de la misma frente a las implementaciones tecnológicas, lo que hace es dar paso a eso que llamamos principio de responsabilidad en términos filosóficos y que se va a conocer posteriormente como principio precautorio. Lo que nos va a decir entonces en suma esta cuestión desde el ámbito filosófico es que estamos obligados a actuar con prudencia, con cierta previsión, en función de que tenemos que considerar las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Ahora bien, aquí va a haber un problema y es que justamente, pues sí, podríamos decidir que un acto que llevemos a cabo ahorita es bueno para personas dentro de 5, 10, 15 años, pero lo que no podemos saber con exactitud es si este acto va a tener un impacto positivo en generaciones que van a existir dentro de 100, 200 o 1000 años. Es decir, tanto en la cuestión del acto y la previsión de los daños como en los principios morales, tenemos esta imposibilidad epistémica de saber con certeza plena si nuestro acto está siendo correcto o no. Claro, el gran problema es cómo puedo saber lo que es bueno para otros cuando en ciertas situaciones no puedo distinguir lo que es bueno para mí, ¿no? Determinar lo que es bueno para mí, por ejemplo, en 5 o 10 años, tal vez sea un poco menos complicado que determinar qué es bueno para las generaciones futuras dentro de 200 o 300 años. Entonces, claro, también hay una cuestión un tanto complicada ahí. No obstante, esa incapacidad epistémica no nos libra de la responsabilidad que tenemos. No nos libra de la obligación de tratar de garantizar que tengan un futuro sostenible. Porque claro, así como nosotros tenemos interés en seguir vivos y en perdurar en eso que llamamos vida, pues claro, los demás seres vivos también por principio tienen ese interés de perdurar en la vida, ¿no? Entonces, la forma de dar cauce a ese interés es asegurando un futuro sostenible. Y un futuro sostenible se caracteriza por acciones que respeten, que sean compatibles con las características
biofísicas que permiten la existencia de la vida en el planeta. ¿Mm? Entonces, claro, permitir la existencia de estas características biofísicas, geológicas, bioquímicas que posibilitan la vida en el planeta, pues implica preservar la naturaleza, preservar el ambiente. Entonces, en función de este nuevo escenario, tenemos un nuevo elemento de consideración moral que no había sido problema para los filósofos, que es la naturaleza, porque la naturaleza no había sido un problema ético. Y a partir de estos daños evidentes que se empiezan a tener en los ecosistemas, a partir de los estudios científicos en torno al cambio climático, en torno a las consecuencias del uso de energía nuclear, en torno a las consecuencias del uso de los pesticidas, pues se inaugura una cuestión que se conoce como conciencia ecológica y pues, claro, abre una nueva época en la ética que es justamente la de tener consideración moral hacia eso que llamamos naturaleza o medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, ahora las características de esta nueva ética enfocada en lo ambiental requiere pensamiento a largo plazo, porque ahora las decisiones también tienen que pensarse en función de las generaciones futuras, porque desde una perspectiva tradicional lo que podemos decir es, claro, pues estamos viviendo nuestro presente, pero introduciendo esta cuestión de pensamiento a largo plazo, lo que estamos haciendo es generando, trazando el pasado de las generaciones futuras. Y ese pasado va a condicionar el bienestar de esas generaciones futuras. Entonces, nuestra obligación moral es que al menos tengan las condiciones mínimas para una vida digna. Y vamos a asumir que lo que tenemos actualmente es una vida digna, ¿no? Entonces, claro, lo mínimo que podemos hacer es heredar el planeta tal y como lo tenemos a una generación futura, ¿no? Esto implica, pues claro, la preservación de la vida, la preservación de la biodiversidad, tanto a nivel de flora como a nivel de fauna, porque esto colabora con el equilibrio ecosistémico y lo que hace pues, es permitir que exista un mundo habitable, ¿no? Y claro, sernos conscientes de que nuestras decisiones tienen una dimensión ética, ¿no? Y que las decisiones que tomemos hoy deben hacerse con responsabilidad en el sentido de que estamos a cargo del planeta actualmente y que se lo vamos a heredar a otras generaciones. Justamente la dimensión de la responsabilidad es esa. Nos asumimos como el pasado de una generación futura. Y al hacer eso, lo que tenemos que llevar a cabo es garantizar a través de la preservación, a través de la conservación ambiental, que esa generación futura sea posible, ¿no? Y uno de los puntos que tiene que ver con esto, pues es el asunto de la responsabilidad hacia la naturaleza, que tiene que ver con el asunto de reconocer esta interconexión existente entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Un tanto romper esa visión de que la naturaleza está al servicio del humano, sino que somos parte de esa misma naturaleza y que, pues, en última instancia, proteger y cuidar la naturaleza es un acto ético hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Y también un punto de debate que está presente ahí con Hans Jonas es sobre el valor intrínseco de la naturaleza en el que en cierta medida pareciera que él está defendiendo que la naturaleza tiene un valor meramente instrumental, por decirlo de alguna manera, toda vez que es el ser humano el que le reconoce su valor
en tanto que le es útil para algo, ¿no? Pero más allá de esa discusión que está presente en su obra, sí es necesario reconocer que, pues, tiene un valor intrínseco por el simple hecho de existir, ¿no? Que la naturaleza, así como la conocemos, tanto los, seres, vivos como los no vivos, podríamos mencionarlo de alguna manera, o los seres no sintientes, también incluidos ahí, como las plantas, pues tienen derecho a perdurar en el planeta. Y que nosotros, como somos la especie que tiene el potencial amenazador de acabar con esa vida, pues somos los responsables de salvaguardar esa vida, ¿no? Entonces, claro, el principio de responsabilidad tiene estas características, ¿no? Preocupación por el futuro, conciencia de las consecuencias y un compromiso con el desarrollo sostenible. Y aquí es donde va a estar el punto de conexión con el principio de precaución. En la hora de las páginas de su obra del principio de responsabilidad, Hans Jonas declara que es plenamente consciente de que la cuestión individual no es suficiente para lograr la preservación de la vida, que se requiere forzosamente de una dimensión política que ayude a la preservación de las condiciones de vida del planeta. Entonces, claro, como se requiere una cuestión política, lo que va a decir Hans Jonas es que es necesario que para lograr los objetivos de la ética de la responsabilidad, esta sí o sí incursione en el ámbito de la política pública. Hans Jonas no estipula en su obra, hasta donde yo recuerdo, las formas en las que tendría que hacerlo. Hay algunas propuestas ahí son poco populares y son muy debatibles en torno a su obra, pero no nos indica como la receta, pues, para que esto sea efectivo y se pueda lograr la preservación de los principios o de la cuestión de la vida en la Tierra. Entonces, claro, lo que tenemos a raíz de esto es la emergencia de algo que se conoce como principio de precaución, que en cierta medida es la implementación político-jurídica de esta idea desarrollada por Hans Jonas bajo el ámbito del principio de responsabilidad, ¿no? En el ámbito de la bioética hay un conjunto de principios que están enfocados en ofrecer una guía de acción de acuerdo con determinados escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la ética, de la bioética médica, pues están los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, ¿no? Que en su conjunto lo que hacen es guiar las acciones de las personas involucradas dentro del ámbito de la salud. Ah, pues bueno, de manera análoga, en la cuestión ambiental, tenemos un principio que es el principio de precaución. Y es un principio que se utiliza en derecho y en política ambiental con el interés de proteger a generaciones futuras y evitar la degradación ambiental frente a los efectos de nuestras acciones y la incertidumbre que tenemos en este aspecto, ¿no? Si se dan cuenta, la propuesta es muy parecida al principio de responsabilidad, tiene algunas diferencias, pero en términos de fundamento, en términos ideológicos, la intención es exactamente la misma: preservar las condiciones que hacen viable la existencia de la vida en el planeta. Y claro, lo que hace esta postura es mostrar que tenemos una capacidad destructiva enorme.
porque si necesitamos principios que protejan las posibilidades de vida en la Tierra, es porque estas posibilidades pues están amenazadas. Es porque la vida en el planeta puede desaparecer y lo que nos interesa es preservar eso frente a nuestro potencial y nuestra capacidad destructiva. Entonces, el principio de precaución puede entenderse como una norma jurídica y política que tiene su ámbito de aplicación en la gestión de los riesgos ambientales y sanitarios, ¿no? Eh, Menciono ambientales y sanitarios. ¿Por qué? Porque la afectación al medio ambiente puede comprometer la salud humana y eso ya lo vivimos. Hace 5 años, cuando inició la pandemia de COVID-19, lo que observamos fue que gracias al deterioro ecológico en el cual vivimos, pues hubo la emergencia de una enfermedad zoonótica, es decir, de una enfermedad que pasó de un animal no humano a un humano, presumiblemente un murciélago, que es hasta donde se tiene noticias, donde se tiene información, aunque no se tiene la certeza de qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí sabemos es que es una enfermedad zoonótica y estas enfermedades están asociadas con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, claro, conservar la biodiversidad se traduce en cierta medida en una mayor capacidad de resiliencia de los ecosistemas y también de los organismos vivos como nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, el principio de precaución se aplica cuando se tiene noción, se tiene sospecha de que una implementación tecnológica pone en peligro de daño grave al medio ambiente. No importa que no se tenga la evidencia científica suficiente para demostrarlo. La sospecha es un elemento suficiente para implementar medidas precautorias, que generalmente las medidas precautorias vienen en forma de moratorias, ¿no? Uno de los ámbitos en los cuales vemos la aplicación del principio de precaución en materia ambiental es justamente en la siembra de transgénicos. ¿Mm? Como no se tiene completa certeza de los efectos que tienen los transgénicos, ni en salud humana ni en medio ambiente, hay ciertas normativas, ciertas disposiciones legales, no solo en México, sino a nivel global, que impiden la siembra de ciertas variedades vegetales modificadas genéticamente, bajo esas técnicas de ingeniería genética, porque no se tiene certeza de lo que puede pasar. Y en algunas situaciones se permite su comercialización, pero con envases que tengan el etiquetado de que procede de un organismo genéticamente modificado, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque en el debate hay una disputa en torno a los organismos transgénicos. No hay certeza científica plena de que los transgénicos sean dañinos al medio ambiente o a la salud humana, pero tampoco hay certeza científica plena de que sean inocuos para la salud humana y el medio ambiente. Entonces, como no sabemos si son dañinos o si son inocuos, estamos frente a un estado de incertidumbre. Y lo que hacemos frente a ese estado de incertidumbre es poner moratorias, es regular el uso y la liberación de estos organismos y la siembra de los mismos, ¿no?
porque no solamente pues pone en juego cierto grado del equilibrio ambiental, sino también la salud humana, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde tenemos una diferencia. La cuestión de la precaución está enfocada en una cuestión política jurídica. En cambio, la cuestión de la responsabilidad es un asunto ético, ¿no? La cuestión precautoria, hay una institución que es la encargada de normar esto, que son las instancias jurídicas, que en el caso de México puede ser la Semarnat, por ejemplo, y en el caso de la responsabilidad, pues es el individuo a través de sus actos quien decide la compatibilidad de sus acciones con la permanencia de la vida en la Tierra. Entonces, claro, aquí podemos observar bien cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que tienen estos dos ámbitos, ¿no? Tanto la cuestión jurídico-política con el principio de precaución, como la cuestión filosófica moral con el principio de responsabilidad. Entonces, a ver, es importante tener en cuenta que no hay una definición unívoca del principio de precaución. Hay varias definiciones del principio de precaución que tienen que ver o que están vinculadas con acuerdos internacionales, con cumbres que terminan en declaraciones, en documentos que firman N cantidad de países, en los cuales se estipula la manera de proceder frente a estas características, ¿no? No obstante, si bien no hay una sola definición del principio precautorio, sí hay una que es como la principal, la más arraigada, que es la que encontramos en el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro, ¿no? Lo que nos va a decir este principio incluido en la Declaración de Río es lo siguiente: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Y aquí viene la definición: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Entonces, claro, partimos del hecho de que la conservación del medio ambiente es un elemento insoslayable para la cuestión de la preservación de la vida en la Tierra, ¿no? Que necesitamos sí o sí un medio ambiente sano para conservar estas condiciones de vida. Entonces, sí, justo así como decía Hans Jonas, ¿no? Del hecho de que no tengamos certeza, no se sigue que no llevemos a cabo acciones para evitar el peor de los escenarios posibles. Ah, bueno, eso traducido en una cuestión jurídico-política es esto, ¿no? Existe un riesgo, existe un peligro, aunque no puedo demostrarlo plenamente con evidencia científica, no obstante, hay que tomar medidas al respecto, ¿no? Entonces, claro, la precaución es prioritaria ante riesgos ambientales graves. Aunque no se tenga certeza de los daños, se tienen que tomar medidas como si esos daños fueran a pasar, ¿no? Y claro, este es un punto de debate muy interesante porque hay una cantidad enorme de personajes opositores a esto que llamamos principio de precaución, ¿no? Un ejemplo, el ejemplo más claro y el que siempre pongo para esto es un señor que se llama Cass Sunstein, que Cass Sunstein fue uno de los asesores de la presidencia de Barack Obama, ¿no? Este es uno de los teóricos
que son de los críticos más férreos en contra del principio de precaución, porque lo que señala este señor es que apelar al temor y a la incertidumbre es un tanto irracional, porque si no tenemos certeza de que algo va a pasar, entonces ¿de qué nos estamos protegiendo? Entonces estamos utilizando malos recursos, porque en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos certeza, estamos destinando los recursos en cosas que ni siquiera sabemos si pueden pasar o no. ¿No? Ese es uno de los puntos de crítica al principio de precaución que pueden encontrar en un texto que se llama Leyes de Miedo, que es escrito por Cass Sunstein, ¿no? Aunque yo también, de lo personal, difiero un poco de este señor, porque claro, el principio de precaución se basa en la mejor evidencia científica disponible. Y si la mejor evidencia científica disponible nos dice que no es posible ser concluyente en torno a los potenciales daños, pues me parece que lo mejor, dado que es la vida lo que está en juego, es retraerse un poco, es contenerse, ¿no? De hecho, hay un teórico que es uno de los más importantes defensores del principio de precaución, es un teórico español que se llama Jorge Richman, que de hecho su propuesta es esa, una ética de la contención, es decir, frente a la incertidumbre, frente a la posibilidad de daño, lo que hay que hacer es preguntarnos si un acto, si una implementación es necesaria, y si lo es, pues preguntarnos cuál puede ser el costo ambiental, y si el costo ambiental es muy alto, pues contenerse de hacerlo. Porque el hecho de que podamos hacer algo no implica o no es razón suficiente para decidir que debamos hacer algo, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante aquí cómo el principio de precaución tiene estas dos acepciones, tanto la de rechazo, dada su misma característica de incertidumbre y de apelación a lo emocional, como de aceptación, pues dadas estas mismas características, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí este caso que hay una relación entre esto que denominamos temor y precaución, que tiene que ver como el temor como piedra de toque de una regla moral aquí, en el principio de responsabilidad, y en el de precaución como un imperativo jurídico y político, que nos va a servir para la gestión de riesgos ambientales y sanitarios, ¿no? Ahora bien, este temor va a jugar papeles distintos en el ámbito ético y en el ámbito jurídico y político, ¿no? En el ámbito ético, lo que tiene que hacer es propiciar la imaginación en torno a los posibles escenarios catastróficos que se puedan desencadenar de los actos. Y eso va a ser muy útil en la cuestión político-jurídica, porque eso nos va a permitir trazar un plan precautorio ante la falta de certeza científica. Y el objetivo de esto, pues sí, es prevenir riesgos graves o irreversibles, aunque no tengamos certeza. Porque claro, no es nada más nuestro bienestar el que está en juego, sino el bienestar de generaciones futuras, de generaciones posteriores. Y algo en lo que, por ejemplo, Hans Jonas va a hacer énfasis, recuperando un poco su pensamiento, es que muchas veces, pensado en un ámbito un tanto coloquial, pues apostar o poner en juego algo que es nuestro y que nos pertenece previamente, pues no parece tener mayor implicación moral, ¿no? Porque pues es algo que nos pertenece y los afectados somos nosotros. Pero apostar algo o poner en juego algo que no nos pertenece, eso sí es moralmente recriminable. Y es lo que Hans Jonas va a señalar que estamos haciendo con el deterioro ambiental, ¿no? Con el deterioro ambiental lo que estamos haciendo es poner en riesgo
algo que no nos pertenece, que son las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra, ¿no? Y por ejemplo, esto me lleva a una cuestión interesante aquí, que tiene que ver con la misma gestión de los recursos, con algo que se conoce como día de la sobrecarga o el overshoot day, que es lo siguiente, ¿no? Los ecosistemas tienen algo que se llama capacidad de carga, ¿no? Que es la capacidad que tienen de generar recursos, no mal dicho, que prestan servicios ambientales, ¿no? Entonces, claro, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, pues cuestan una cantidad de energía al planeta, ¿no? Generarlos. Esos recursos que generalmente al planeta le toman eh, un año en generar, ¿no? Hay una cuestión interesante aquí que tiene que ver con ética, sobre todo precautoria, porque a nosotros nos toma alrededor de 7 meses hacer uso de esos recursos, ¿no? De hecho, este año, 2025, los recursos que debieron haber durado del 1 de enero al 31 de diciembre se acabaron el 24 de julio. Entonces, claro, de julio a diciembre estamos viviendo como especie humana con los recursos de años próximos, lo cual obviamente en algún momento se va a traducir en deterioro medioambiental. Y de hecho eso ya lo estamos viendo con el incremento de las temperaturas y con algo muy peculiar que ya nos ha pasado, que es, por ejemplo, la existencia de esas cosas que llamamos lluvias atípicas, que cada vez se están volviendo más comunes. O, como verán en su momento, cuando llegue el invierno, temperaturas que para un invierno no son nada comunes, ¿no? Entonces, claro, aquí en este sentido hay una cuestión de principio precautorio en torno a que no se ha sabido gestionar la demanda de recursos que se tiene frente a la existencia de esos recursos y esto va a generar problemas. La precaución como está presente aquí, pues en el asunto de que no se han tomado las medidas necesarias ni se ha llevado a cabo la implementación de esto. Es decir, no tenemos noción de qué es lo que va a pasar, aunque ya estamos experimentando algunas de las consecuencias de ese abuso en el uso de los recursos naturales. Entonces, claro, pues aquí está la cuestión de las diferencias entre la responsabilidad y la precaución, ¿no? Que en cierta medida, pues sí tienen algunas similitudes, pero sus diferencias están en el ámbito de aplicación, ¿no? Mientras la responsabilidad está en un ámbito individual y ético que orienta las acciones individuales, el principio de precaución está en el ámbito jurídico-político, enfocado en la gestión de riesgos potenciales que debe guiar las decisiones y políticas ambientales, ¿no? Uno está pensado a nivel individual, el otro a nivel colectivo. Uno traslada la responsabilidad a los individuos, que es el principio de responsabilidad, y el otro a esta entidad que llamamos Estado, porque el Estado es el responsable de velar por la protección del medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de México, pues la protección ambiental está estipulada desde la Constitución, ¿no? Que en el artículo cuarto constitucional está estipulado el derecho a un medio ambiente sano y posteriormente, pues los tratados internacionales en los que México es miembro
parte, pues también tienen cierta obligatoriedad jurídica al ser considerados de mismo rango que los principios constitucionales, ¿no? Entonces, a ver, el principio de precaución, como pueden ver aquí en la línea temporal, emerge hace poco más de medio siglo, emergió en 1970. Como les había comentado anteriormente, fue en el ámbito de la política ambiental alemana donde surge su implementación, ¿no? Los alemanes se dan cuenta que empieza a haber vertido de productos químicos en el Mar del Norte y pues tienen la sospecha de que se está contaminando esa área, aunque no tienen pruebas científicas concluyentes sobre los daños. Lo que hacen es crear una ley que impide el vertido de esos desechos en el Mar del Norte, ¿no? Justamente justificado con eso, con la incertidumbre. 2 años después, en la conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente, se da la primera declaración formal sobre la responsabilidad ambiental. Surgen los primeros tratados, la primera declaración en torno a que tiene que haber un uso adecuado de los recursos naturales, ¿no? Y esto también se tiende a la luz de un informe que se llama Los Límites del Crecimiento o el informe del Club de Roma, en el cual se señala la insostenibilidad del modelo económico y del ritmo de crecimiento poblacional en relación con la existencia de recursos. Es ahí cuando empieza a hablarse de desarrollo sostenible, toda vez que pues el ritmo de crecimiento de las urbes es completamente incompatible con el ritmo de crecimiento de los recursos naturales. Eso que les había mencionado como capacidad de carga. ¿Mm? Después tenemos esta cosa llamada Informe Brundtland, ¿no? Que define la sostenibilidad, ya el desarrollo sostenible, como un concepto central y de primer orden para la gobernanza del planeta en materia de medio ambiente, ¿no? De hecho, el desarrollo sostenible va a ser como el gran concepto relacionado con la aplicación de las políticas medioambientales, ¿no? De hecho, la cuestión del calificativo sostenible va a ser sumamente importante para el desarrollo de nuevas implementaciones tecnocientíficas, ¿no? En el 92, con la cumbre de la Tierra que se celebra en Brasil, en Río de Janeiro, es donde se propone la adopción del principio de precaución y se fomenta la responsabilidad ambiental. A partir de ahí se empieza a ver ciertos tratados internacionales que varios países firman relacionados o vinculados con el cuidado del medio ambiente, la conservación del mismo y la disminución de gases de efecto invernadero, ¿no? Que claro, también sabemos que no ha sido del todo una política que todos los países adopten porque su incumplimiento no genera una penalización o un castigo, ¿no? Por eso se le llama ley blanda, porque no son vinculantes como si pueden ser las leyes locales, ¿no? Y otro de los puntos clave, otro de los hitos dentro del principio precautorio, lo tenemos en la declaración de Wingspread en el 98, que establece un marco claro para la toma de decisiones en presencia de riesgos potenciales en materia de salud y medio ambiente, así como la responsabilidad que tienen las personas que generan estos riesgos, ¿no? Una de las características centrales del principio de precaución es que la carga de la prueba la traslada a quien implementa la nueva tecnología o la nueva, pues sí, la nueva aplicación, ¿no?
En este sentido, por ejemplo, es la empresa que desarrolla una nueva tecnología quien tiene que demostrar obligatoriamente que su nueva implementación no pone en riesgo las condiciones que hacen viable la vida en el planeta, ¿no? A eso se refiere con responsabilidad proactiva, a esta obligación que tienen de demostrar que sus actos son compatibles con la vida. A ver, dentro de la cuestión ambiental, una de las grandes aplicaciones que ha tenido el principio de precaución está relacionada con el uso de clorofluorocarbonados. Los clorofluorocarbonos o CFC eran compuestos químicos que se utilizaban en aerosoles, como los aerosoles que utilizamos hoy en día, los desodorantes o los fijadores de cabello o algunos aceites en cocina. Y también se ocupaba en refrigeradores y en los extintores. Estas sustancias se consideraba que eran sumamente estables en el ambiente, que eran pues gases que no generaban ningún daño, sino que podían ser utilizados sin mayor problema, ¿no? Que era una molécula compuesta por cloro, fluoruro y carbono. Entonces, pues su uso estaba muy amplificado, era muy cotidiano utilizarlos y pues sí se tenía la idea de que era un gas un tanto milagroso por inocuo, porque no generaba ningún daño o ningún problema, ¿no? No obstante, este señor que vemos aquí, era Mario Molina, que era un químico de origen mexicano, egresado de la UNAM, se plantea ciertas preguntas en relación con el uso del ozono. Mario Molina se plantea si en verdad el CFC es tan inocuo, si en verdad se queda ahí flotando en el aire como si nada, o si le pasa algo, ¿no? Lo que ve o lo que observa Mario Molina, lo que deduce a partir de sus estudios, es que estas cosas llamadas clorofluorocarbonos lo que hacen es llegar a la estratosfera y gracias a los rayos UV, esta unión se rompe y entonces el cloro queda liberado, se cinde de esa molécula de CFC gracias a la acción de los rayos UV. Lo que sucede después es algo muy peculiar porque el cloro es un elemento muy inestable y entonces en la atmósfera llega a la estratosfera y rompe la molécula de ozono, que es O3, que el que tenemos aquí, de tal forma que este átomo de cloro se une con uno de oxígeno y rompe el enlace de ozono. A partir de eso, lo que Mario Molina sospecha es que hay un alto grado de probabilidad que el CFC produjera una ruptura en la capa de ozono, que adelgazar esa capa y terminara rompiéndola, poniendo en riesgo ciertas condiciones de la vida en la Tierra o generando mayor radiación UV asociada con la existencia de cáncer en piel en seres humanos, ¿no? Lo que sucede aquí entonces es un claro ejemplo de cómo se aplica el principio precautorio a medio ambiente.
¿Por qué? Porque Mario Molina no tenía evidencia suficiente de que esto estuviera pasando. Era un estudio de laboratorio que a partir de deducción teórica él dijo, es que esto puede estar pasando, mas no tenía la certeza de que estuviera pasando, ¿no? Mario Molina y algunos otros científicos, que eran Paul Crutzen y Sherry Rowland, lo que hicieron fue comunicar los resultados a los que habían llegado en su laboratorio. Y esto obviamente generó reacciones y generó muchos problemas para estos científicos, sobre todo con algunas empresas de un amplio poder económico y político como DuPont, que era una de las principales que utilizaban clorofluorocarbonos, porque claro, a lo que apelaban era a que no había evidencia suficiente de que su producto estuviera dañando la capa de ozono. No obstante, lo de estos señores, lo de Molina y compañía, fue crucial en la época porque a pesar de que no se tenía la evidencia científica, se impulsó y se firmó un acuerdo internacional que se conoce como Protocolo de Montreal en 1987, que establece medidas para aminorar y eliminar gradualmente la producción y uso de clorofluorocarbonados en el mundo. Esto sucedió en esas fechas. En el 87 se prohibió el uso y la producción de esto, aún sin evidencia. Algunos años después, ya entrada la década de los 90, una expedición inglesa se dio cuenta que en cierta latitud del planeta había disminuido en efecto la capa de ozono, ¿no? Llevaban sus aparatitos para hacer rastreo y lo que se dieron cuenta era pues que sí, que Mario Molina y compañía tenían razón y que en efecto la capa de ozono se estaba rompiendo debido al uso de clorofluorocarbonados, ¿no? Dado que se demostró que lo que sospechaba Molina y compañía era cierto, pues eso les valió el Premio Nobel de Química en 1995, ¿no? Sus estudios de química atmosférica lo que hicieron fue demostrar que la falta de evidencia científica no justifica no tomar medidas en torno a la protección ambiental cuando se tenga una sospecha de que se está dañando el medio ambiente por una implementación tecnocientífica, ¿no? Entonces, claro, este es como el gran ejemplo de funcionamiento del principio precautorio, ¿no? Otro de los ejemplos que están asociados con esto, pues es el de las moratorias, como ya les había mencionado, de liberación de organismos genéticamente modificados. ¿Mm? Por ejemplo, en el país hay ciertas áreas en las que no se puede sembrar organismos genéticamente modificados porque no se tiene conocimiento pleno del impacto que tiene en el medio ambiente ni en salud humana, ¿no? Y uno de los casos también paradigmáticos de esto está en la península de Yucatán, ¿no? Que justamente la comunidad maya de Jopelchen lo que hizo fue pelear durante años y demostrar que la soya transgénica que se estaba sembrando ahí, en su comunidad, pues estaba dañando al medio ambiente y su modo de vida, que era la apicultura, porque justamente esto estaba ocasionando que la población de abejas disminuyera, ¿no? Entonces, claro, lo que hizo la Corte Suprema fue revocar el permiso que dio la Semana de siembra de soya genéticamente modificada en esa área, en aras de que, pues se tenía la sospecha
de que los transgénicos estaban generando una afectación ambiental, social y cultural en esa área. No se tiene la certeza plena de que haya sido la siembra de soya transgénica, es decir, puede haber algunos otros factores que influyeron ahí, pero la sospecha ha sido más que suficiente para levantar, para quitar ese permiso que la Semarnat concedió a Monsanto hace algunos años, ¿no? Entonces, claro, aquí en este asunto es muy importante ver cómo, a pesar de que no hay certeza científica, la mejor ciencia disponible, el mejor conocimiento disponible, puede guiarnos para actuar con prudencia en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues el principio de precaución ha mostrado que tiene cierta efectividad al aplicarse cuando no hay evidencia concluyente en ciertos casos, ¿no? Entonces, sí, lo que hace el principio de precaución es enfocarse en la gestión del riesgo, obliga a tomar medidas preventivas cuando existen indicios de que una acción o política relacionada con ciencia y tecnología puede comprometer la estabilidad ambiental o la salud. ¿M? Es decir, lo que hace es eso, gestiona riesgos. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar por completo el riesgo, ¿no? Se puede aminorar, eso sí, pero no se puede eliminar, ¿no? Porque ya es una característica propia del mundo en el que habitamos, que ha sido generada o que ha devenido gracias a la tecnificación del mismo planeta. Entonces, claro, las posibles fallas de esto, como son completa o todas son, no es posible tener un inventario de todas, pues claro, eso genera incertidumbre y riesgo, ¿no? El riesgo es eso, está asociado con la incertidumbre, en tanto que no podemos prever o predecir cuáles van a ser las afectaciones en torno a esto, ¿no? En este sentido, pues toma en cuenta este factor de incertidumbre, toda vez que, pues como no hay evidencia científica concluyente, es quien implementa o quien propone una actividad quien tiene la obligación de demostrar si esta es inocua y en qué grado lo es. Y una vez que se tiene eso, pues la prevención que está basada en la cautela, en evitar riesgos en situaciones de incertidumbre, a partir de asumir que el peor de los casos posibles puede suceder y en función de eso tomar decisiones, porque claro, si estás preparado para el peor de los casos posibles, si sucede un caso intermedio entre esa gama de casos posibles, pues ya estás preparado para lo que va a suceder y entonces el daño puede ser amortiguado. Se puede gestionar de mejor manera el riesgo y ya no toma por sorpresa la ocurrencia del accidente o del fallo tecnológico. Los ejemplos de aplicación de principio precautorio en México lo tenemos en este conjunto o en estas 4 leyes, al menos, no quiere decir que sean todas, sino que es nada más el mínimo de leyes de las que yo tengo en hoy día conocimiento en materia ambiental, ¿no? Por ejemplo, está la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que establece ciertas medidas para prevenir daños ambientales, considerando el principio de precaución, aun cuando no haya evidencia científica, ¿no? Y el principio de precaución en el marco legal, pues está definido como la obligación del Estado de tomar medidas en función de sus capacidades para evitar el deterioro medioambiental, ¿no? Que es básicamente la definición que está en la Declaración de Río de Janeiro, ¿no? También le incluye la Ley General de Cambio Climático y donde se ve más presente esto es en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, ¿no? Es en la gestión de la liberación
de estos organismos y de su uso para consumo, ya sea animal o humano, donde está la regulación precautoria de esto, ¿no? Hay que cumplir con una serie de análisis, evaluar los posibles daños a la salud y el ambiente en función de pues los beneficios que se prometen, los beneficios esperados y qué tan amplio y qué tan extendido puede ser este daño, y obliga también a quien libera los organismos genéticamente modificados a tener un plan de contención en caso de que ocurra algún accidente o que suceda algún daño, ¿no? Alguien dice aquí el doctor Melchor Orozco pregunta que Monsanto sigue utilizando las siembras con sus esquemas. ¿Quiere decir que Monsanto ha incurrido en siembras fuera de la ley? Sí, ha incurrido en estas prácticas. De hecho, Monsanto ya no existe hoy en día. Ya esa empresa fue vendida y ahora la tiene Bayer. Bayer es la dueña de Monsanto. Y en este sentido, hay una cuestión bien interesante ahí con esto, porque una de las razones, o probablemente una de las razones por las cuales se vendió Monsanto, es justamente la cantidad de demandas a las que estaba enfrentándose, toda vez de que tenía ciertas prácticas que estaban fuera del marco legal. De hecho, en la península de Yucatán, donde se siembra la soya transgénica, esto se hace de forma ilegal, ¿no? De hecho, los mismos habitantes de ahí, de esa comunidad de Jopelchen, han denunciado que la siembra de este tipo de soya sigue, aunque ya tienen una suspensión de la Suprema Corte de Justicia que indica que eso no puede ser posible, que está fuera de la ley, ¿no? Entonces, claro, sí sucede fuera de la ley, ¿no? Pregunta de Rafael Martínez. ¿Por qué cree usted que a la fecha no se hayan realizado estudios serios por el uso o empleo de organismos genéticamente modificados? Ok, hay una controversia ahí en torno a el impacto que tiene en el medio ambiente el fenómeno de la transgénesis, ¿no? La transgénesis tiene que ver con esta recombinación de genes que se puede dar no solamente entre individuos de una especie, sino entre varias especies, ¿no? Em, en este sentido, a ver, estudios serios sí existen estudios serios. Lo que no hay es evidencia concluyente en torno a la inocuidad o no inocuidad de los organismos genéticamente modificados. Hasta donde tengo conocimiento, el problema con los transgénicos, en este caso, que bueno, hay también que hacer una aclaración, organismo genéticamente modificado no es lo mismo que transgénico, ¿no? Hay una distinción ahí, porque justamente el organismo genéticamente modificado puede ser producto de una mejora convencional, como puede ser la selección de las semillas, ¿no? Conservar las semillas de los mejores ejemplares de una cosecha. En tanto que un transgénico tiene ese fenómeno de transgénesis, es decir, en su genoma tiene un gen de otra especie, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que hay ciertos estudios o ciertas evidencias que muestran que no es tanto el problema de la transgénesis, sino el de los kits que se utilizan para la siembra y cuidado de las semillas transgénicas. Toda vez que lo que sí se tiene sospecha es que el pesticida que produjo Monsanto, el glifosato, es necesario sí o sí para que una semilla transgénica se desarrolle,
pero también de lo que se sospecha es que el glifosato es potencialmente cancerígeno, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema, ¿no? De hecho, en el país hay una normativa que se promulgó en el sexenio pasado, que está enfocada justo en la prohibición del uso del glifosato, porque al parecer sí hay evidencia, aunque no es concluyente, de que el glifosato es cancerígeno, que produce cáncer, ¿no? Ahora bien, el problema con los transgénicos, en este sentido, es que aminora la biodiversidad. Por ejemplo, en este caso de las plantas, pues la diversidad vegetal. Y al aminorar la diversidad vegetal, esto tiene impacto tanto en la existencia y de los insectos polinizadores, como las abejas, que eso es algo que se observa claramente en la comunidad de Jopelchen que pasó ahí, y aminora también la diversidad vegetal, ¿no? Por ejemplo, el caso del maíz es claro ahí, ¿no? Como en aras de el uso de cierta variedad de maíz, se deja la siembra de otras variedades y se lleva a cabo una homogeneización o estandarización de esa especie, lo que implica pérdida de las otras variedades, ¿no? Nos pregunta el doctor Melchor Orozco si el caso de Pioneer está en la misma situación. Sí, el caso de Pioneer está en la misma situación. Allí hay que tener en cuenta que justamente hay una entidad a nivel federal que se llama Cibiogem, que es justamente la que se encarga de hacer el monitoreo de este tipo de organismos. ¿Hay permisos de siembra? Sí, sí hay permisos de siembra de transgénicos en el país, ¿no? Generalmente los permisos que se han otorgado no son para consumo humano. Hay algunos que están asociados para alimentación animal, que sobre todo están pensados en soya, y hay otros casos que está pensado en la siembra de algodón transgénico, ¿no? Entonces, ahí sí hay una cuestión bien interesante porque justo la delimitación de los polígonos de siembra, es decir, del área de los terrenos donde se siembra, tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Y una de las características es que justamente no esté cerca de algo que se conoce como área natural protegida, es decir, de polígonos de áreas que se conservan en aras de preservar el equilibrio ecológico, ¿no? Que de hecho también en uno de los sexenios, en el del 12 al 18, hubo un debate ahí, una pugna en torno al cambio de la nomenclatura de un área natural protegida, ¿no? Que era la del Nevado de Toluca. Porque justamente en México, la cuestión de las áreas naturales protegidas está asociada con un ideal ético que puede ser leído a la luz del principio de precaución, ¿no? Uno de mis maestros, que en paz descanse, que era el doctor Humberto Urquiza, que hizo estudios sobre historia ambiental y que se enfocó en la conservación del medio ambiente, lo que hizo en su tesis doctoral fue mostrar cómo uno de los ingenieros forestales más importantes del país, que fue Miguel Ángel de Quevedo, tenía esta noción de conservación ambiental en miras al futuro del país, en miras a las generaciones futuras y que en función de ello, con el apoyo de la estructura gubernamental, principalmente de Lázaro Cárdenas, lo que hizo el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo fue delimitar ciertas áreas de protección natural a cargo del Estado para garantizar el equilibrio ecológico, ¿no? Por ejemplo, eso se nota mucho en el Valle de México, en la cuenca, como alrededor de la ciudad hay bosques, porque justamente esos están pensados en función de los servicios ambientales que presta el bosque, que uno de ellos tiene que ver con la carga de los mantos acuíferos.
Entonces, claro, esas áreas que tenemos boscosas alrededor de la ciudad fueron determinadas por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo en aras de que los habitantes de la cuenca del Valle de México pudiéramos tener agua. Por eso no se talaron esos árboles y por eso no se permitía hasta cierta época la construcción alrededor de la Ciudad de México. Y así hay varias áreas naturales protegidas en el país que están pensadas en función de eso, de brindar a generaciones futuras condiciones mínimas de equilibrio ecológico para que pueda ser posible que tengan una vida digna y saludable en el entorno en el que habitan, ¿no? Pues yo creo que lo que nos Tienen, ha presentado, perdón, ajá, doctor Luis Ángel, lo que nos has presentado ha sido no solo interesante, sino perfectamente entendible con la buena didáctica de la presentación, porque justo estas reflexiones finales que nos compartes, que seguro estoy que tendrás que volver a platicar con nosotros porque queda material pendiente de revisar, pero justo el interés de nuestros participantes, las preguntas que han hecho, muestran que lo que les decía al principio es una realidad. No estamos pensando en acciones como a priori y solamente por decir, formo parte del grupo de ambientalistas que cuida el planeta, sino justo este principio de precaución y justo este entendimiento del valor que tiene la naturaleza como ese espacio en donde habemos diferentes seres vivos, pues nos deja la sensación de si hay legislación y todavía no es suficiente, si hay acciones y mm, todavía no es suficiente, pues qué bueno que también hay reflexiones y todavía no es suficiente, ¿no? Entonces, no sé si quisieras hacer algún comentario final, me da mucha pena, pero es que tenemos el tiempo reducido, sí, pero no, segura estoy que volveremos a compartir, porque lo que nos vas contando, yo estoy segura que los demás compañeros que no se han manifestado también lo van a hacer después. Déjame ponerles, antes de que nos des el comentario final, el token para el registro de asistencia para quienes nos van siguiendo en la transmisión en YouTube es H538. La H es mayúscula y 538. H538. Entonces, si quisieras darnos un comentario final, doctor, para que pudiéramos cerrar hoy la sesión, pero convidado está a regresar claro, y a gracias. que vuelva a platicar con nosotros. No, claro, justo lo que iba a hacer era propiciar el cierre, preguntar si no había ninguna otra inquietud de su parte, comentario en torno a esto. Y creo que hay algo que analizar también aquí, algo que voltear a ver, es que justamente lo que me enseñaba mi maestro, ¿no? En México hay una tradición de conservación ambiental que creo que tenemos que voltear a ver, aprender de los ambientalistas mexicanos y poder continuar ese trabajo en aras de esta cuestión de responsabilidad con las generaciones futuras, ¿no? Pensar un tanto en la cuestión desde esta dimensión de cómo o qué estamos heredando a las futuras generaciones, ¿no? Creo que eso sería una cuestión interesante. Ahí respondo así rápidamente a la última pregunta, que la siembra de semillas transgénicas, además de afectar la diversidad natural, provoca que las personas tengan que comprar semillas. Sí afecta la seguridad alimentaria, sí, sí afecta la seguridad alimentaria, ¿no? Hay una cuestión de soberanía en eso. De hecho, hay un estudio. Hay una persona que se llama Nazaret Castro, que se llama Los monocultivos que controlan al mundo o los monocultivos que cambiaron al mundo, algo así. Está publicado por ACAL, en el que justamente lo que hace es poner énfasis en eso, en que no es nada más una cuestión ambiental, sino de seguridad alimentaria, porque en cierta medida nuestro país es insuficiente en producción alimentaria. Por ejemplo, irónicamente en el caso del maíz, ¿no? Sí, Pues como verán, vamos a invitar al doctor Luis Ángel Lara a seguir dialogando con nosotros. Este diálogo queda abierto por razones de tiempo. El día de hoy lo vamos a cerrar, pero espero que podamos volver a coincidir pronto, doctor Luis Ángel, para bioética y ambiente, para la doctora Jackie, para sus servidores. Un gusto poder contar con estas buenas reflexiones que son
tan significativas, tanto para quienes nos acompañaron en este momento como para quienes nos siguen a través de YouTube. Y pues esperamos que sigamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su invitación y sus comentarios. Les agradezco, pues tengan una excelente tarde. Excelente tarde para todos y bueno, en unos minutos vamos al seminario de bioética y biocultura. Que estén